3 imperios. 3 lenguas. 3 culturas completamente distintas. Persia, Grecia y Roma gobernaron el mundo durante casi 500 años. Cada uno conquistó al anterior. Cada uno intentó imponer su cultura, su idioma, sus dioses. Y en medio de todos esos cambios, un pueblo pequeño, Israel, se aferró a algo que ningún conquistador pudo arrebatarle. Su palabra. La palabra de Dios. Hoy vamos a recorrer uno de los períodos más fascinantes y menos enseñados de toda la historia bíblica, los 400 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y la llegada de Juan el Bautista. Un período donde Dios no envió profetas. Donde no se escribieron nuevas escrituras. Pero donde algo extraordinario ocurrió que hizo posible que el Evangelio llegara a todo el mundo. Todo comienza con el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Aproximadamente en el año 400 a.C., Malaquías entregó el último mensaje profético que Dios envió a Israel por casi 4 siglos. Y sus últimas palabras son extraordinariamente significativas. En Malaquías capítulo 4 Dios le dice al pueblo: «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová». Era una promesa hacia el futuro. Una luz al final de un largo túnel de silencio. Después de Malaquías, nada. Ningún profeta. Ninguna nueva escritura. Dios guardó silencio durante 400 años. Pero ese silencio no era vacío. Era el silencio antes de la tormenta. El silencio de quien está preparando algo más grande que todo lo anterior. Y mientras Dios callaba, los imperios del mundo hacían sin saberlo exactamente lo que se necesitaba para que la palabra llegara a todos los rincones de la tierra. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento escrito aproximadamente en el 400 a.C. Entre Malaquías y Juan el Bautista pasaron aproximadamente 400 años sin ningún profeta. Durante el período persa, desde el edicto de Ciro en el 538 hasta la conquista de Alejandro en el 333, los judíos gozaron de una libertad religiosa considerable. Los persas tenían una política de tolerancia hacia las religiones de los pueblos conquistados. No exigían que adoraran a sus dioses, solo que pagaran sus impuestos. Esto permitió que el pueblo judío reorganizara su vida religiosa en torno a 2 pilares fundamentales: el templo reconstruido en Jerusalén y las sinagogas dispersas por todo el imperio. Y fue en este período cuando Esdras realizó su gran obra, la compilación y organización definitiva de los textos sagrados del Antiguo Testamento. Los escribas trabajaron con una dedicación extraordinaria copiando, preservando y enseñando los textos. Gracias al período persa, cuando llegó Alejandro el Grande, el pueblo judío tenía sus escrituras bien organizadas y preservadas. El período persa duró aproximadamente 200 años, desde 538 hasta 333 a.C. Fue durante el período persa que se completó y organizó el canon del Antiguo Testamento. En el año 336 a.C., un joven de 20 años tomó el control de Macedonia y comenzó una de las campañas militares más veloces y devastadoras de la historia. Su nombre era Alejandro, y la historia lo llamaría Magno, es decir, el Grande. En apenas 13 años conquistó Persia, Egipto, Siria, Israel y llegó hasta la India. Murió a los 32 años sin haber conocido la derrota militar. ¿Pero qué tiene que ver Alejandro con la Biblia? Todo. Porque Alejandro no solo conquistó territorios, conquistó culturas. Impuso el idioma griego como lengua universal de todo su imperio. Y fue precisamente ese idioma, el griego koiné, el griego común del pueblo, el que Dios usaría para que su palabra llegara a todo el mundo mediterráneo. Porque cuando los judíos de la diáspora, dispersos por todo el imperio griego, ya no entendían el hebreo, surgió la necesidad urgente de traducir las escrituras. Y en Alejandría, la gran ciudad que Alejandro fundó en Egipto, ocurrió uno de los eventos más importantes de toda la historia bíblica.
Entre los años 285 y 250 a.C., 72 eruditos judíos se reunieron en Alejandría y tradujeron toda la Biblia hebrea al griego. Esta traducción se llamó la Septuaginta, del latín Septuaginta, que significa 70. ¿Por qué importa tanto esto? Porque la Septuaginta fue la Biblia que usaron los primeros cristianos. Es la versión del Antiguo Testamento que citan Jesús, Pablo, Pedro y todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Alejandro Magno pensaba que estaba construyendo su propio imperio eterno. Sin saberlo, estaba preparando el camino para que la palabra de Dios llegara a todas las naciones. La Septuaginta fue traducida entre 285-250 a.C. en Alejandría, Egipto. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta. La Septuaginta incluye los 7 libros deuterocanónicos que Lutero eliminaría 1800 años después, pero no todo fue tranquilo durante este período. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales. Israel quedó bajo el control de los Seleucidas, la dinastía que gobernaba Siria. Y en el año 167 a.C. llegó al trono uno de los personajes más oscuros de toda la historia judía, Antíoco IV, que se llamó a sí mismo Epifanes, que significa Dios manifestado. Antíoco quiso borrar la fe judía de la faz de la tierra. Prohibió el sábado, prohibió la circuncisión, prohibió la lectura de la Torá. Y en el colmo de la blasfemia, entró al templo sagrado de Jerusalén y sacrificó un cerdo sobre el altar de Dios. La Biblia llama a este acto la abominación desoladora, y Jesús mismo lo mencionaría siglos después como señal de los últimos tiempos. Pero el pueblo resistió. Un sacerdote llamado Matatías y sus hijos, conocidos como los Macabeos, se levantaron en rebelión y contra todo pronóstico derrotaron al ejército sirio. Purificaron el templo. Y esa purificación se celebra hasta hoy en la fiesta judía de Hanukkah. Los macabeos demostraron algo que se repetiría una y otra vez en la historia, que la fe del pueblo de Dios no podía ser destruida por ningún ejército. Daniel capítulo 8 versículo 13, la abominación desoladora profetizada 400 años antes de que Antíoco la cometiera. La fiesta de Hanukkah celebra la purificación del templo por los macabeos en el 165 a.C. En el año 63 a.C. el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén y Judea pasó a ser una provincia del Imperio Romano. Para el pueblo judío fue una nueva humillación. Otro amo extranjero. Otra ocupación. Pero desde la perspectiva del plan de Dios, algo extraordinario estaba tomando forma. Roma había construido la red de caminos más extensa que el mundo había visto. Caminos que conectaban desde Bretaña hasta Mesopotamia, desde África del Norte hasta los Balcanes. Roma había establecido la Pax Romana, la paz romana, que permitía viajar con relativa seguridad por todo el imperio. Y Roma había adoptado el griego como lengua de la cultura, la filosofía y el comercio, el mismo griego en que estaba escrita la Septuaginta. Sin saberlo, Roma había preparado exactamente la infraestructura que necesitaba el Evangelio para extenderse por todo el mundo conocido. Los apóstoles caminarían por esos mismos caminos romanos. Escribirían sus cartas en ese mismo griego. Y llevarían las buenas nuevas a rincones del mundo que Israel nunca había imaginado alcanzar. Los caminos romanos se extendían por más de 80.000 kilómetros en todo el imperio. La Pax Romana duró aproximadamente 200 años, el período exacto en que el Evangelio se expandió, y entonces, después de 400 años de silencio, una voz se levantó en el desierto. Juan el Bautista, el profeta que Malaquías había anunciado 4 siglos antes, apareció en el Jordán proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El silencio había terminado. Pero miremos lo que Dios había preparado durante esos 400 años de aparente silencio. Usó a Persia para que su pueblo reorganizara y preservara las Escrituras. Usó a Alejandro Magno para establecer un idioma universal en que traducir esas escrituras.
Usó la persecución de Antíoco para fortalecer la fe del pueblo. Usó a Roma para construir los caminos por donde viajaría el Evangelio. Ninguno de esos emperadores conocía a Dios. Ninguno sabía que estaba siendo usado en el plan más grande de la historia. Eso es lo que este recorrido nos enseña, que incluso cuando Dios parece estar en silencio, está trabajando. Que incluso cuando los imperios parecen triunfar, son simplemente instrumentos en manos de aquel que tiene la historia en sus manos. En el próximo vídeo vamos a ver el momento en que el silencio se rompe definitivamente, el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del ángel a María, y el inicio de la historia más importante que el mundo ha conocido. Suscríbete al canal y activa la campanita. Esto es Entre Líneas, indagando la palabra.